Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos una noche más, día viernes 20 de octubre. Amén. Bien, el próximo viernes lo vamos a discutir la lectura de las maldiciones generacionales. Entonces, el próximo viernes, para que los otros hermanos les dé tiempo de leerlo con calma, es un tema que me interesaría hablarlo bien y aclararlo. Hoy estamos empezando el libro de Éxodo, un, un libro bastante importante y desde ya quiero recomendar un libro, perdone que les afecte la cartera en este sentido, de una teóloga, no sé si es canadiense ella o norteamericana, pero es muy buena. Se llama Carmen Ives y ella tiene un libro que ha sido traducido al español y creo que vamos a ver eso en la clase de hoy. Se llama Portadores del Nombre de Dios. Creo que es más o menos así. Tengo pendiente de leer ese libro, pero he leído muy buenas reseñas y ella es profesora en la Universidad de Biola y es experta en Antiguo Testamento, pero su especialidad principal es el Éxodo y tiene muy buen contenido. Entonces, ya después le voy a mandar reseña de su libro. Dice, la preparación para el Éxodo. El libro de Éxodo comienza con la preparación de Moisés para ser el libertador de Israel. Luego, el punto de concentración cambia para motivar a Faraón que permita que el pueblo de Israel se vaya por medio de las 10 plagas. Este periodo también incluye el desarrollo de la fe de Israel. A lo largo de todos estos capítulos, Dios se revela a sí mismo personalmente a Moisés, como también poderosamente al mundo. Hablando un poco del trasfondo del libro del Éxodo. El autor, a lo largo del Éxodo, Dios habla a Moisés y unas pocas veces Moisés por escrito, puso por escrito estas cosas. Nosotros no tenemos ninguna razón para suponer que cualquiera otro que fuera Moisés es responsable del contenido esencial de este libro. Nosotros seguimos la posición evangélica, digo evangélica porque la mayoría de posiciones liberales con el Éxodo no creen que Moisés sea el escritor o que Moisés realmente haya escrito algo. Yo admito y acepto que pudieron haber ediciones al material tiempo después, yo no tengo ningún problema. Pero de que hay paternidad mosaica en el Éxodo, para mí sí es muy importante. Dice, él probablemente tenía un escriba para hacer el trabajo concreto de la escritura y hablamos un poquito sobre la alta crítica. No sabemos cuándo fue finalizado el texto, como lo tenemos, pero podría haber sido en cualquier momento de la historia de Israel. Todo en el libro cuadra con el tiempo y las circunstancias del Éxodo. El libro fue escrito y dedicado y hermosamente bajo la impresión del Espíritu Santo, como le fue revelado a Moisés. El libro es la continuación del relato del pueblo de Dios que empezó con Génesis. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura es un poco simple. Moisés es levantado para liberar a Israel de Egipto. Dios envía plagas para motivar al faraón que permita ir a los israelitas. Israel es liberado de la esclavitud. Hay el viaje de los israelitas desde el Mar Rojo al monte Sinaí. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo con calma a través de las próximas lecciones. ¿Cuál es la fecha del éxodo de Israel? La fecha del éxodo de Israel de Egipto no está clara en el texto. La palabra faraón es una palabra general egipcia para un rey, por lo tanto, el faraón específico que gobernó en el tiempo del Éxodo no está dado. Éxodo 12:40 afirma que Israel vivió en Egipto 400 años. La pregunta es entonces, ¿cuándo entró la familia de Jacob en Egipto? Algunos dicen que los eventos encajan con el periodo de los gobernantes semitas de Egipto, conocido como los Ixos, alrededor del 1700. Esto apoyaría una fecha tardía para el éxodo alrededor del 1280 a.C. Sin embargo, no hay ninguna razón para que la entrada haya tenido que ser bajo los Hyksos. De hecho, el relato de José indica que la corte no conocía el lenguaje hebreo. La referencia de tiempo más importante es dada en Primera de Reyes 6:1, lo que dice que el templo fue construido 480 años después del Éxodo. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1. Y sucedió que en el año 480, después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ok, este es un buen punto de referencia.
Estos datos son importantes tenerlo anotado. Ya, donde me quedé, a través de las comparaciones con registros asirios antiguos que incluyen eclipses solares, podemos datar el templo en el año 966 a.C., agregando los 400 años, da a 1446 a.C. Para el Éxodo. Sin embargo, muchos eruditos interpretan la evidencia arqueológica como apuntando alrededor de 1980. Como se ha mencionado anteriormente, ellos toman los 480 como un número simbólico, usando el número 12 de las 12 tribus. Bueno, esto es, me imagino, del grupo de personas que no creen en el Éxodo. Ahora, en algún punto ustedes han escuchado a alguien, les pregunto, eh, ¿han escuchado a alguien decir que el Éxodo realmente no pasó? ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿En algún video o algo? A ver, déjenme ver si puedo traerles algo. ¿Alguna vez han escuchado que alguien diga que el éxodo no existió? Ah, no me salen los videos cortos, puros videos de media hora. No, ok. Ya, no les puedo mostrar porque hay puros videos de media hora. Y eso no tenemos tiempo. Yo les había hablado anteriormente de un teólogo, no sé si es puertorriqueño, pero de un teólogo llamado Yatensi Bonilla. Am, Se ha visto bastante en redes sociales el tema de la alta crítica. Ustedes tienen que, si hay una teología de la cual tienen que tener cuidado de este tipo de teología que cuestiona todo el nombre de la academia. Y Yatensi Bonilla es uno de los representantes aquí en Latinoamérica y uno de los que promueven, al igual que el falso erudito César Silva, que el éxodo no fue un evento histórico. Para este tipo de personas, el éxodo es un evento teológico. Ahora, en el éxodo hay teología, obviamente, se muestra cómo Dios poderosamente libera a su pueblo. Hay un montón de teología que podemos sacar del éxodo, eso no lo vamos a negar. Ahora, la cuestión es que el sistema de interpretación de este tipo de personas es que no es histórico, no hay evidencia arqueológica, tienen una gran lista de argumentos. Ahora, cuando las personas se acercan y hay una gran variedad de personas con una variedad de intenciones, a querer conocer un poquito más de teología, un poquito profundizar más en el conocimiento de la palabra del Señor, porque bueno, a veces en sus iglesias sus pastores no tienen formación teológica o no pueden estudiar en un instituto. Anyway, hay una gran variedad de personas que están buscando conocimiento teológico y llegan a este tipo de instituciones o este tipo de maestros que presentan una posición teológica que existe, que es real, pero que es una posición, son posiciones teológicas que desmeritan la Biblia. O sea, para ellos todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento es un mito, etcétera. El punto es que para este tipo de personas el éxodo no fue un evento histórico, no es real, para ellos técnicamente nada de lo que diga el Antiguo Testamento es real. De ese tipo de enseñanza ustedes tienen que tener cuidado, ese tipo de personas no vale la pena ni con discutirla ni nada, porque para ellos son los que tienen el conocimiento de ciencia bíblica y cualquier persona que afirme que el éxodo es real o fue histórico es un ignorante para ellos. Y no importa que usted tenga 3 doctorados, 2 maestrías y 2 posgrados, no, para ellos no importa. Si usted afirma que el éxodo fue hecho de manera sobrenatural, usted es un ignorante para ellos porque ellos no creen en lo sobrenatural. Muchas veces ni cristianos son. Necesidad de liberaciones. Como Dios cumplió su promesa en los descendientes de Israel y les multiplicó, el rey de Egipto se sintió amenazado y los esclavizó. Él los usó en proyectos de construcción y ordenó a los bebés varones que fueran asesinados. Las parteras, sin embargo, desobedecieron porque temían a Dios y Dios los bendijo por su elección. Siempre han corrido la historia del pueblo de Dios, mientras más oprimido estaba Israel, ellos más se multiplicaban. Hablando de los primeros años de Moisés, usted ya conoce un poquito de esta historia, vamos a leerlo repasado.
En este escenario, Moisés fue identificado como un niño en cuya vida estaba obrando Dios en un trabajo especial. Él sería el redentor para el pueblo de Dios, esperando a Cristo. Él llegó a ser un testimonio del cuidado milagroso de Dios. Dios obró a través de las elecciones de varias personas para proteger a Moisés y llevarlo a la familia real como a José para que pudieran llegar a ser un libertador para Israel. A la sugerencia de la hermana de Moisés, la hija de Faraón envió por su madre para amamantarlo. Cuando Moisés creció, él se metió en problemas por matar a un egipcio que estaba golpeando a un israelita. Debido a esto, él pasó los siguientes 40 años al otro lado del desierto en Madián, con la familia de Jetro, como un pastor. Esto lo midió totalmente en cuanto a su habilidad de ser un líder poderoso. Sin embargo, también le enseñó los caminos del desierto y lo preparó para dirigir el éxodo. Cuando Dios terminó de prepararlo y los israelitas estaban en un punto más bajo del sufrimiento, Dios separó a Moisés, se apareció a Moisés en una zarza que ardía en fuego, pero no era consumida. A la edad de 80, Moisés fue enviado a dirigir al pueblo en su salida de la esclavitud de Egipto. La preparación de Moisés para su liderazgo. Bueno, la preparación de Moisés para esta gran responsabilidad incluyó una lección crítica de obediencia a los requerimientos del pacto, específicamente la circuncisión. La circuncisión era una identificación exterior con la palabra del pacto. Éxodo 4, 24 del 26 dice que Dios buscó matar a Moisés, pero su esposa Séfora circuncidó a su hijo en, enrabiada y Dios la dejó tranquila. Esto implica que Moisés había desobedecido y debido a la posición de ella de cortar a su hijo. Dios le dijo a Moisés dos señales milagrosas para que usaran el faraón. Él permitió a Aarón, el hermano de Moisés, que hablara por él, porque él era tímido, para hablar, ¿no? Dios dijo que Aarón sería profeta de Moisés, lo que indica que la idea básica de un profeta es ser un portavoz. Posteriormente, parece que Moisés llegó a ser lo suficientemente valiente para hablar del mismo faraón, y Moisés es descrito como el profeta más grande que haya vivido alguna vez. El pueblo de Dios no debería permitir que sentimientos de suficiencia impidan obedecer a su llamado. Muy bueno. Él puede hacernos capaces para hacer cualquier cosa que él elija. El pacto recordado, bueno, Éxodo 2:24 dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham mientras preparaba para el éxodo. El uso de la palabra hebrea para recordar muestra que no se trataba de recordar repentinamente porque se había olvidado. Obviamente, Dios no tiene amnesia ni nada por el estilo. No hay que tomarlo tan literal, sino más bien decidirse a concentrarse la atención y tratar algo que estaba en espera del pasado. A menudo era usada al elegir cumplir con compromiso, al elegir cumplir con un compromiso. De esta manera, Dios estaba decidiendo actuar ahora sí en las promesas del pasado y Él siempre cumple su palabra. Dios provee motivación. El faraón se puso más firme con Israel cuando Moisés por primera vez entregó el mensaje de Dios, que debía permitir que su pueblo se fuera. El pueblo de Israel descendió a un profundo desánimo y Moisés se quejó ante Dios. A veces el mensaje de Dios pone las cosas más difíciles para su pueblo y hay una demora de cumplimiento de sus promesas. Pero a través de estas situaciones, Él revela más de sí mismo y continúa desarrollando la fe de su pueblo. Él reveló más de sí mismo Moisés, pero estimuló y motivó al pueblo a través de actos milagrosos, señales, milagros y plaga, una gran variedad de sucesos que tenemos registrados en la Biblia y hoy en día son temas de predicación. La Biblia enseña dice tanto acerca de la soberanía de Dios como el de la responsabilidad de las personas por sus elecciones. Esto no es simplemente un asunto de lo uno o lo otro, como algunas teologías lo describen, sino que ambas verdades funcionan en lo que algunos han llamado una antinomia. ¿Cómo? Antinomia. Antinomía o antinomia. La Biblia no explica cómo ambas trabajan juntas, pero la analogía es más útil en la relación de padre e hijo pequeño. Buenos padres saben cómo motivarse y manipular y violar la voluntad o libertad de elección del niño. Cuanto más lo sabe Dios, el padre que sabe a menudo lo que el hijo está a punto de hacer y que resultará y elige sin intervenir o no, basado en lo que es mejor para el niño
y la situación. Dios en la tierra, los magos egipcios imitaron las dos primeras plagas. Sin embargo, ellos declararon que los piojos resultaron ser del dedo de Dios, un antropomorfismo. A ver, ¿a quién se está refiriendo? El Padre. No, 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 el padre no tiene dedos, no tiene esta forma física. Las moscas, de las cuales los siguientes aflicciones no afectaron a los israelitas, demostrando la protección de Dios, como dice Éxodo 8:22. Las personas sabían que Él estaba en esta tierra. Dios se preocupa e interviene en el mundo para ayudar a su pueblo, lo que significa visitar. Es una intervención de Dios. Dios nos ha visitado. Venir a su ayuda. En el último versículo, en el NBI, Él está personalmente presente en su pueblo para cuidarle y le distingue de todos los demás. La mayoría de las plagas afirmaba el poder de Dios por sobre los dioses de Egipto, especialmente aquellos asociados con la fuerza naturaleza. Lo más destacado eran dioses del río Nilo, el sol y el hijo del faraón, que supuestamente también era un dios. O sea, las plagas y señales eh, de Moisés era una forma de humillar también a los dioses de Egipto. El nombre de Dios. Aquí llegamos al punto de lo que significa llevar el nombre. Dice, Dios se reveló a sí mismo a Moisés como yo soy el que soy. Lo que está conectado con su nombre, que es Yahvé. Aunque en realidad el nombre de Dios es este. Es un tetagrama. Y el tetagrama pues no tiene vocales. Por lo tanto no tiene una manera de pronunciación. Hay un estudio por ahí que no sé quién lo inventó, de que el tetagrama se lee como una respiración porque no tiene vocales y por lo tanto toda la persona que respira está alabando al Señor. No, nadie sabe cómo suena esto porque no tiene vocales ni nada. Honestamente nadie sabe cómo se pronuncia. Así que no, eso es solamente un romanticismo que intenta poner a Dios en la vida de todas las personas. Dice, ha sido pronunciado erróneamente como Jehová, sin embargo, nadie sabe con certeza cómo era realmente ese nombre. El significado original parece haber tenido que ver con el verbo ser o estar. William Albrecht propuso que quería decir el Dios que crea lo que llegue a existir, lo que parece más significativo en los pasajes de Éxodo. Lo asocian con su presencia activa en su pueblo y también se asocia con el pacto de Israel de ser su Dios, perdonar los pecados y darle la tierra de Canaán. De esta manera, Dios parece desear que su nombre, Yahvé o Yahweh, esté asociado con su ofrecimiento de una relación personal a través de la salvación. Para Israel, esto incluía su misión en la tierra prometida, el nombre de Dios en su uso más pleno. Se refiere a la autorrevelación de Dios. Los judíos que volvían del exilio comenzaron la tradición de no decir el nombre de Dios, o sea, Yahvé, Jehová, para evitar tomarlo en vano y porque era demasiado sagrado para pronunciarlo, así que lo sustituyeron con Adonai. En vez de decir Jehová, sale el Señor. Por eso por eso van a ver que nunca aparece el nombre en el Nuevo Testamento, Jehová, Yahvé, en el Nuevo Testamento no aparece y es por esa razón. Entonces, cuando hay referencias al Padre, se le llama Dios o Señor. Por ejemplo, el Señor, a ver, ¿cómo era? El Señor de nuestro Señor Jesucristo, creo que hay un pasaje que dice así, algo así. Pero es por eso, si alguna vez se han tenido la duda de que por qué no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento y solamente en el Antiguo, ahí tiene la razón. Éxodo 6:3 dice que Dios se apareció a los patriarcas como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que el conocer aquí no es que ellos no tuvieran ningún conocimiento del nombre de Yahvé, pero que no había llegado un momento aún para que fuera asociado con conocer por medio de experimentar el cumplimiento de las promesas de su pacto para establecer a su pueblo en la tierra prometida. De esta manera, Yahvé o Jehová es el nombre personal revelado del pacto de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen las vocales? Bueno, las vocales de Yahweh fueron sacados de Adonai, de la palabra hebrea Adonai, de ahí pues, añadieron las vocales
porque el hebreo antiguo, a ver, le voy a dar una imagen. Mana Glenda, ¿usted sabe leer hebreo? Veo que a veces en su correo tiene algo de hebreo, o no sé si es arameo. Creo que usted tiene antepasado de allá o algo así, ¿no? Ah, Mira, esto es una Biblia hebrea, ¿ya? Ahora, ok, sus bisabuelos son de allá de Israel, ¿o de dónde son? De Iban es Siria. Entonces usted tiene ascendencia palestina, si no me equivoco, ¿no? Creo que es arameo la letra de su correo, ¿no? Bien, mientras la hermana Glenda me va contestando. Mire, este es el texto hebreo. Este es hebreo. Ahora, ustedes ven estos puntitos que hay acá, hay unos puntitos acá, puntito acá, puntito acá. Esos puntitos son vocales. Esto se conoce como vocales masoréticas. Los masoretas fueron un grupo de escribas que crearon el sistema vocálico, porque el hebreo anteriormente eran puras estas letras, mire, sin puntito. La misma letra, pero sin puntito. Entonces, por el tema del exilio, los judíos estaban comenzando a perder y a desconocer la forma en cómo se estaba leyendo el texto hebreo sin vocales, porque esto era algo que se aprendía pues, como comunidad. Entonces, para evitar que se pierda la lectura del hebreo original, se creó el texto masorético, que ya es el texto ya con vocales. Amén. Amén, hermana Glenda. Entonces, ya con el sistema vocálico de los masoretas, ya esto es un poquito más leíble. A ver, ahorita mi hebreo está oxidado, pero voy a mostrar cómo se lee más o menos esto. ¿Dónde está? A ver, no, ah, no es con esto. Entonces, a poner Éxodo. ¿Cuánto es? ¿Dónde sale el nombre del Señor? Éxodo 3:2. Ya, esto se lee de izquierda a derecha, pero aquí está traducido al español. Entonces, nombre del Señor, ¿dónde está el nombre del Señor? Entonces lee más o menos así, Ki Echel en Akak Yomer Wa Hodot Kaki Anoki Ka Selak Sebe Hasia Ka Misrayin. No, el hebreo es un poquito más complicado y tiene una forma de pronunciarse un poquito diferente. Entonces, ciertamente yo estaré contigo, le responderé el Señor. Usted me hablará, ¿dónde está el nombre del Señor? ¿Cuál es su nombre? Yo le responderé, yo soy el que soy. Echec, yo soy el que soy. Echeje. Bien, no tiene vocal. Yo soy el que soy. Es sin vocales. Esta es la forma así sin vocales. Y ya con el texto masorético vino y se le añadió esta vocal. Bien, continuamos con nuestra clase. La Pascua y el Éxodo. Éxodo 11. La Pascua y el Éxodo fueron dos etapas de la intervención de Dios que definieron a Israel. El resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento miran hacia atrás a estos eventos como modelo de la promesa de salvación para todas las personas que se arrepientan y crean. El punto culminante de la comida de la Pascua ha llegado a ser la práctica importante de la iglesia conocida como la Cena del Señor. La Pascua. La décima y final plaga fue la muerte de los primogénitos varones de las personas y de animales en Egipto. Los israelitas fueron librados al obedecer la instrucción de Dios y poner la sangre de un cordero en los marcos de la puerta. Dios puso por alto sus casas cuando vio la sangre, pasó por alto, perdón. Su obediencia apuntaba fe.
proviste en el Señor. Yo sé que por cierto dispensacionalismo clásico, nosotros no... hay algunas personas que piensan que en el Antiguo Testamento la gente buscaba su salvación a través de la obra de la ley o a través de seguir un sistema estricto de regla. Y bueno, como hay esta división en el dispensacionalismo clásico de, bueno, dispensación de la ley, dispensación de la gracia, a veces pareciera dar a entender que no había gracia en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que sí, hay gracia en el Antiguo Testamento, solamente que por ese tipo de sistemas tan rígidos no se nos permite ver. Entonces, cuando el pueblo de Israel obedece, no lo obedece por ley, para empezar no había ley acá, lo obedece por fe. Entonces, cuando Dios pasa por alto y ellos no son juzgados ni castigados, todo esto son acciones de gracia. Dios sacó a Israel de Egipto por gracia, por amor, por cumplimiento, porque no es que eran bonitas cositas, o que eran obedientes, o que eran muy santos, no. Todo, todas las acciones de Dios en el Antiguo Testamento de salvación eran de pura gracia. Yo creo, por las mismas letras, hermana Glenn, yo creo que es arameo. Y el arameo es parecido al hebreo. Son primos hermanos, la verdad. Solamente que tienen una diferente morfología, pero en pronunciación son primos hermanos, son casi lo mismo. Por eso es un poquito difícil distinguirlo si es arameo o es hebreo, porque suenan iguales los mismos. Dice, los memoriales bíblicos no solamente recordaban al pueblo de Dios acerca de las experiencias importantes, sino que eran un punto de contacto con el Dios de esas experiencias. Experimentar la adoración que incluía un memorial conectaba al pueblo de Dios con eventos pasados como si estuvieran ocurriendo en el presente. Tales rituales eran como oraciones dramatizadas a Dios y promesas de Él. Ellos pueden facilitar experiencias significativas de lo que Dios ha hecho y que además desea hacer por nosotros. Los memoriales son importantes para apreciar la historia de quiénes somos y por qué. Entonces, la Pascua era un memorial de lo que Dios estaba haciendo. Esto expresaba fe, porque el faraón había cambiado de parecer. Entonces, hay fe en la Pascua, hay gracia, porque la victoria se las ha dado Dios, obviamente. ¿Qué más? Fe, gracia, no voy a decir arrepentimiento, pero bueno, hay obediencia. Al momento que Israel estaba dejando Egipto, el Señor le dijo a Moisés que los hiciera regresar a acampar al lado del mar. La razón era porque, bueno, iba a venir Faraón atrás y Dios quería glorificarse una vez más. Los egipcios se dieron cuenta que el Señor estaba peleando por Israel, los soldados se ahogaron. Se debería prestar atención a que el texto nunca dice que el faraón fue al mar y que se ahogó con sus tropas. El resultado fue que el pueblo de Israel temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Finalmente, todos nosotros debemos quedarnos en silencio e impotentes y aceptar el don de salvación de Dios. El Señor guió a su pueblo a una situación extrema donde Él recibiría toda la gloria por su liberación. A veces es la forma en cómo Él establece nuestra fe y sus agentes. No estamos en los periodos de, de crisis bastante fuertes. Bueno, tenemos el cántico de Miriam y llegamos directamente al Sinai. No podemos saber con certeza la ruta específica del Éxodo, dónde estaba el Mar Rojo en referencia a ello y dónde estaba el monte Sinai. Sin embargo, la evidencia es sólida para las identificaciones tradicionales. El Mar Rojo viene de una traducción griega del hebreo que literalmente significa algas mar o mar de algas marinas. Lagos con tales plantas pueden ser encontrados en la península de Sinai, aunque son cuerpos más pequeños de agua que lo que es conocido hoy en el Mar Rojo. Sin embargo, muchos de ellos contenían agua suficiente para ahogar las tropas de Egipto. Aún así, una simple mirada a una concordancia hebrea muestra que el término algas de mar fue usado en Primera de Reyes 9:26 para el Golfo de Acaba, la extensión noroeste de lo que hoy en día es el Mar Rojo. De esta manera es posible que los israelitas pasaran por un acto milagroso de Dios a través del Mar Rojo más que por algún lago. Dios dirige y provee, a pesar de las quejas y del temor de Israel, como resultado de haber olvidado la manera en que Dios había provisto para ellos. Es clásico a veces olvidar lo grande que ha sido Dios con nosotros.
El Señor continuó guiándolos y proveyéndoles. También Él les probó para desarrollar su fe. Esto era una muestra del viaje en el desierto narrado en el libro del Número. Esto era un tiempo de transición entre la liberación de ellos por parte de Dios en el Mar Rojo y su revelación en el Sinaí al establecer a Israel como su nación de pacto. Aún después del evento físico de la salvación más asombroso de todos los tiempos, el pueblo de Dios continúa expresando temor frente a los desafíos con peligro para la vida. A través de estos desafíos, Dios les enseñaba que Él continuaría siendo su fuente para cada necesidad si ellos continuaban respondiendo a Él con ¿qué? Fe y obediencia. O sea, a veces se ve el sistema legal como un simple sistema de, bueno, esto está establecido y lo tenés que obedecer. Y la verdad es que para obedecer la ley había que haber fe. Ellos necesitaban, así como otros, aprender que su presencia no es siempre vista, pero siempre es constante, proveyendo para ellos si es que ellos confiaban y obedecían. A ver qué tenemos acá. A veces, ando. Okay. En Éxodo 15, 22 al 27, los israelitas experimentaron, dice, aguas amargas. Ellos murmuraron, atacaron el liderazgo, olvidando los milagros que habían visto recientemente. Entonces, el Señor se reveló a sí mismo como su sanador. La idea expresada por medio de la palabra sanador es que Él restaura las cosas que están enfermas o no están enteras en su condición original. Él también sostiene la salud. Esta idea es ampliamente aún más por medio del siguiente milagro que provee para su hambre y la promesa de Dios de no afligirles con las plagas con las que Él había afligido a los egipcios. Él desea ministrar vida a las personas, pero debemos responder a su palabra. En Éxodo 16, del 1 al 36, los israelitas experimentaron hambre y la provisión de Dios. Ellos murmuraron en contra de Moisés y de Aarón e incluso desearon morir. Moisés les dijo que en realidad estaban murmurando en contra de Dios. ¿Cuán fácilmente nos olvidamos de nuestras experiencias de fe? Esto lo voy a subrayar. De la presencia de Dios y de sus provisiones en el dolor del momento. Dios mostró su gloria en la nube más allá del campamento. Luego él proveyó codorniz y pan del cielo. El nombre maná es de la pregunta, ¿qué es? Bueno, estudiaramente la provisión sobrenatural llegó a ser una prueba de su obediencia a sus instrucciones. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había que comer. Sin embargo, solamente el día de reposo podía el maná ser guardado por la noche, sin que se pudriese. Ellos juntaron el viernes por la noche lo que necesitaban para el día de reposo. Esta comida es una comida sobrenatural. O sea, por eso muchas personas no creen en la historicidad del Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué estos eruditos no creen en la historicidad del Éxodo? O de todo lo que está en el Éxodo. Porque hay elementos sobrenaturales, elementos milagrosos, como el tema del maná. Entonces, estas personas no creen en lo sobrenatural. Si alguien viene con mucha palabrería, no cree en milagros, no cree que Dios pueda hacer este tipo de cosas, no lo escuchen, no hay que prestarle atención a la gente. Éxodo 17, del 1 al 7, los israelitas experimentaron sed y recibieron agua. Dios hizo que Moisés golpeara una roca con su bastón. Moisés había usado el mismo bastón en el río Nilo, en Egipto. Cuando Dios dividió el mar rojo, el agua era esencial para la vida. Y un tema repetido tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números. Sin embargo, los israelitas siguieron desesperándose en vez de confiar en Dios. Finalmente, los israelitas fueron atacados por los amalecitas y el Señor se reveló a sí mismo como su bandera o punto de organización y fuente de victoria. Esta experiencia también involucra la murmuración de Israel y la falta de confianza. Dios hizo que se defendieran solo con fe en Él como su fuente de victoria. Esto fue demostrado mirando ellos a Moisés, cuyas manos y bastón estaban levantadas hacia Dios. El bastón de Moisés simbolizaba la autoridad de Dios delegada en él. Cuando él lo levantaba en el cerro, proveía una señal visual a los soldados de que Dios les estaba guiando a la victoria.
Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur ayudaban a mantener esta señal visible por medio de sostener los brazos de Moisés. Moisés indicaba hacia Dios como la bandera de Israel o punto de organización y fuente de victoria. Nosotros buscamos en Dios la ayuda para nuestra batalla. Dice. Él es nuestro punto de organización y fuente de victoria sobre todo lo que se oponga en contra nuestra. Como su pueblo, cumpliendo su misión, el Señor le dijo a Moisés que cada generación tendría que pelear contra Amalek hasta que el Señor finalmente los exterminara. Regocijo y consejo de Jetro. Éxodo 18, del 1 al 12, Jetro se regocija por lo que Dios había hecho por Moisés e Israel. El mundo estaba teniendo noticia acerca de lo que el Señor había hecho por Israel. Algunos como Jetro confesarían que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos este tema de los dioses? Para entender un poquito la cosmología antigua. Los dioses, como ellos lo veían, entendamos esto. El mundo en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Israel, para ser más exacto, entendía que había diferentes dioses. O sea, había una cosmología politeísta. Había la existencia de diferentes dioses. Ahora, nosotros a través de la revelación progresiva, habiendo entendido muchas cosas a través del Nuevo Testamento, creemos que existen dioses aparte del Señor. Pero estos dioses son dioses falsos en el sentido de que no son el Dios verdadero, no son Dios en el sentido de supremo, omnipotente y todopoderoso. A la luz de Pablo, y lo dice bien claro, toda aquella persona que adora ídolos realmente está adorando demonios, hay fuerza de las tinieblas. Entonces, cuando la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento a la existencia de dioses, no es que eran simples estatuas inanimadas o algo. Los dioses en el Antiguo Testamento eran lo que Pablo llama en el Nuevo Testamento demonios. A veces nosotros, por nuestra cosmología monoteísta de ahora, vemos este tipo de narraciones como si los dioses fueran personajes ficticios. Pero no, realmente los dioses eran entidades espirituales solamente que de maldad. Entonces, cuando la Biblia muchas veces Dios muestra victoria sobre sus enemigos, no eran enemigos hipotéticos o enemigos ficticios, realmente eran demonios, fuerzas de maldad reales. Jetro adoró y tuvo comunión con los ancianos de Israel en contraste con los amalecitas que los atacaron. De esta manera, el primero en responder positivamente a Israel después de su salvación fue el suegro de Moisés. En Éxodo 18, Jetro da consejos concerniente al liderazgo de Moisés. Él observó todo lo que hacía Moisés por el pueblo como único juez. Jetro concluyó que Moisés se iba a agotar. Y bueno, ya conocemos la historia. Los líderes de Dios no deben suponer que deben hacerlo todo, pero necesitan instruir y delegar a otros. Jetro le dijo a Moisés que tomara solo casos difíciles y que designara, oficiales sobre 10, 50 y cientos y miles de personas. Los hombres elegidos eran capaces para juzgar. El consejo de Jetro es un consejo excelente para los líderes de Dios en todos los tiempos. Moisés fue sabio al escuchar el consejo de su suegro, debido a que la ley no había sido dada. Este pasaje muestra que principios piadosos fueron escritos en las corazones de las personas. Podían encontrarse líderes justos y Jetro tenía sabiduría. Luego Moisés daría instrucciones detalladas por escrito para que todos aprendieran. Bien, y ahí termina la lección de esta noche. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El miércoles vamos a ver un poquito sobre el pacto del Sinaí, de mandamiento, primera colección bíblica de las leyes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Hay dudas? Ya, como vamos a estar viendo el Pentateuco, quiero que tomen en cuenta bastante ese tema de los dioses como entidades cósmicas, como entidades reales, ¿ya? Sé que normalmente se presentan como falsos, como no existentes, pero hay que conectar lo que el Antiguo Testamento dice con el Nuevo. Y Pablo le llama a estos ídolos como entidades cósmicas de maldad.
O sea, las luchas que está teniendo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con dioses falsos, con los dioses de otros pueblos, eran, pues, demonios reales. O sea, las victorias fueron reales. Bien, si no hay preguntas, no hay duda, lean para el próximo viernes el artículo que le mandé sobre las maldiciones generacionales. Si pueden, léanlo ahorita terminando la clase. Es un artículo muy largo para que podamos discutirlo el próximo viernes. Y el miércoles, bueno, grabamos acá la clase del pacto del Sinaí, vemos algunos elementos del pacto y cómo funciona el pacto sinaítico en el día de hoy. Fue abolido, fue cumplido, qué sucede con ese pacto. Y nos vemos el día viernes con el tabernáculo y la apostasía del becerro de oro. ¿Eh? Nos vemos eso con el día viernes. Bien, no hay preguntas, no hay duda. Dios les bendiga, amados, que tengan muy buen descanso, un muy buen fin de semana y el Señor bendiga sus vidas y sus familias. Amén. Dios les bendiga. Amén.